En Venezuela, la aguda crisis económica sumada a la escasez de divisas parece estar lejos de solucionarse. 52.000 millones de dólares en bonos sería la suma que el régimen chavista tendría que pagar en los próximos 4 años. La abultada cifra correspondería a los pagos de vencimiento de los bonos soberanos y de la compañía estatal PDVSA. A 120 treparía la inflación este 2015 en Venezuela. Así lo advirtió la firma Síntesis Financiera, acentuada en parte por la escasez de divisas y un fuerte control cambiario. Por primera vez la cifra, de por sí ya galopante en los últimos años, llegaría a 3 dígitos. Para muchos analistas, el país vive el peor de los mundos, mientras los venezolanos siguen esperando que los principales productos de la canasta básica lleguen a los anaqueles en un país cada vez más dependiente de las importaciones. No está claro cómo el régimen chavista pagará las deudas del país. Según el diario El Universal de Caracas, citando al experto en finanzas José Ignacio Guariño, Venezuela deberá desembolsar 52.136 millones de dólares entre 2015 y 2019 en el pago de bonos. De acuerdo a sus cálculos, este año, solamente entre los bonos de PDVSA y los bonos soberanos, deberán ser cancelados 10.755 millones de dólares. En otras palabras, Miraflores continuaría limitando a los venezolanos el acceso a los ya escasos dólares con el fin de cumplir con el pago de los cupones y sus obligaciones de deuda. La situación luce más dramática con la caída en picada de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país. El chavismo busca desesperadamente un salvavidas. En momentos de fuerte tensión con Washington, que ha declarado al régimen venezolano como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, Caracas negocia un préstamo con China por valor de 10 millones de dólares. Según el analista José Ignacio Guariño, por ahora solo está claro que la primera mitad de esa suma buscaría financiar proyectos petroleros. A esta hora establecemos contacto en vivo desde nuestros estudios NTN 24 Caracas con José Ignacio Guariño. Él es catedrático en el área de finanzas y mercadeo de valores. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia que nos escucha en las Américas. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia del Canal de las Américas. Un placer estar con ustedes. Señor Guariño, esta situación en Venezuela luce más dramática con la caída del precio de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país. ¿Qué puede hacer el chavismo? Es la primera pregunta que le quiero hacer para encontrar este salvavidas tan requerido. Bueno, más que el chavismo, el gobierno, porque recordemos que todos los venezolanos dependemos de lo que son los ingresos petroleros. Entonces, como bien salió ayer en el reportaje en el diario Universal aquí en Venezuela, tenemos unos vencimientos hasta el año 2019 de más de 52.000 millones de dólares. Lo que puede hacer y debería hacer el Ejecutivo Nacional es un plan de refinanciamiento de la deuda, lo que yo llamé el roleo. Es decir, estos vencimientos que hay, ya el 2015 no nos da tiempo, pero sí 2016, 2017, 2018, 2019, hacer otro título o valor, otro bono, que tenga unos lapsos más largos de tiempo, obviamente que sean interesantes para los inversionistas. Esto es una de las primeras cosas que debería hacer el Ejecutivo Nacional, porque sabemos que los precios del petróleo por un periodo importante de tiempo no volverán a altos niveles de precio como estábamos acostumbrados. Señor Guariño, las consecuencias reales para los venezolanos con este monto, ya actualmente lo que se sabe mundialmente se ha reflejado esta crisis que existe en la escasez de productos, en aceites, leche, azúcar, harina de maíz, papel higiénico, supera el 90%. Esto quiere decir que no se consiguen en 9 de cada 10 puntos en venta. ¿Cómo va a seguir afectando esta deuda a los venezolanos? Mira, básicamente es muy importante la pregunta porque todos los venezolanos debemos conocer cómo nos afectan las variables macroeconómicas. En este momento, muchos analistas coinciden en la opinión de que se estaba haciendo un racionamiento de divisas. Es decir, primero el Ejecutivo Nacional estaba apartando, guardando, presupuestó lo que era el pago del bono soberano que venció la semana pasada, 1.300 millones de dólares aproximadamente. Y pues bueno, la escasez se puede deber a que obviamente tenemos unos ingresos petroleros que siguen en detrimento, siguen en bajada por los precios del petróleo y seguimos teniendo un presupuesto, es decir, las divisas que estaban presupuestadas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué es lo que procede? Hacer un racionamiento de divisas que viene dado por lo que es también racionar las importaciones. Entonces, por eso observamos que hay una cantidad importante de bienes que no se consiguen, precisamente por eso, el racionamiento de las importaciones. Muchos analistas aseguran que el régimen chavista, en vez de potenciar sus recursos, ha hecho todo por extinguirlos. ¿Usted coincide con esta apreciación? Mira, básicamente, más que extinguirlos, yo considero que se ha hecho un mal manejo
de lo que es el presupuesto, de las variables macroeconómicas. Se ha hecho un muy mal manejo de la de lo que es el presupuesto, digámoslo de alguna manera. Entonces, si nosotros no invertimos en la producción, si no canalizamos este nivel de liquidez monetaria tan importante que se incrementa en Venezuela todos los días, pues obviamente tendremos estas consecuencias y quizás tendremos hasta unas consecuencias con mayores impactos en el corto, mediano y largo plazo en la economía venezolana. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros José Ignacio Guarino, catedrático en el área de finanzas y mercadeo de valores desde nuestros estudios en Caracas, nuestros estudios de NTN 24. Una buena mañana para usted. Igualmente, hasta luego, feliz día.